El día amaneció con un olor suave a manzana y canela. Era 17 de marzo, el cumpleaños de mi nieto Miguel. 10 años, una década que a mí se me pasó como un parpadeo. Aún recuerdo cuando cabía entero en mis brazos, con su llanto que parecía abrirse paso hasta los rincones más hondos de mi pecho. Hoy es un niño despierto, alto para su edad, con la mirada limpia de su padre y, como dicen todos, la sonrisa mía. Me levanté temprano, antes que la casa. Es mi costumbre. Me gusta ese silencio inicial, cuando el mundo todavía no reclama nada. Caminé descalza sobre las tablas que crujen con su quejido familiar. Conozco cada rincón de esta casa como se conoce un secreto, por dentro. Nicolás, mi difunto esposo, y yo la levantamos poco a poco, con paciencia, sin lujos, pero con terquedad. Cada clavo, cada ladrillo, cada trozo de madera estaba destinado a nuestro futuro, al de nuestro hijo Gerardo, y a todo lo que viniera después. En la cocina me esperaban la harina, la manteca, la fruta. Para mí, un cumpleaños no existe sin manos que amasen. Las empanadas de manzana eran la ilusión de Miguel, igual que lo fueron para su padre cuando era pequeño. Amasar es un oficio de memoria. La medida justa de agua tibia, el reposo que no se apresura, el doblez que encierra el relleno como si fuera un tesoro. Mientras la masa cedía bajo mis palmas, las imágenes me golpearon una tras otra. Gerardo con la cara manchada de harina robando mordiscos de manzana, Nicolás sacudiéndose la nieve del gorro, quemándose los dedos por querer robarse una empanada recién salida del horno, riéndose como un niño grande. Y yo, muchos años después, sentada en este mismo mantel, transfiriendo a la cuenta de mi hijo lo último que quedaba de mis ahorros para ayudar a su empresa. Gerardo había prometido mucho. Mamá, con esto levantaré un imperio de transportes. Es nuestro futuro. Viviremos juntos. Ampliaremos la casa. Confía en mí. Y yo confié. ¿Cómo no hacerlo, si era mi único hijo? Le entregué lo que Nicolás y yo habíamos guardado con sudor. Vendí un departamento pequeño que me daba cierta seguridad y le pasé hasta el último peso. 5 años después, el imperio nunca llegó. Las deudas sí. Cada mes apunto en mi cuaderno gastos que parecen no terminar. La luz, el agua, la gasolina, la despensa, las reparaciones de una casa que crece sin que yo la reconozca. Y siempre, siempre, el apoyo al negocio. Yo callaba. Las madres callamos. Creemos aunque sepamos que algo dentro nos está advirtiendo que no. Mientras vigilaba el horno, entró Antonia, mi nuera. Sus pasos resonaron en el piso como un juicio, siempre arreglada, impecable, con esa mirada que escanea y juzga. Me observó como quien mira una mancha en la ropa. ¿Otra vez empanadas, doña Zenaida? La gente ya no come eso. Hubiéramos encargado cupcakes bonitos para no quedar mal. Se sirvió agua sin mirarme y se marchó dejando tras de sí una estela de perfume frío. No contesté. Aprendí que con personas como ella, las palabras rebotan. Nada penetra en esa armadura de apariencias y etiquetas. Yo era para ella útil, sí, pero molesta. La mujer que cocina, que paga cuentas, que está ahí, pero que no cuenta. Por la tarde llegaron los invitados, casi todos conocidos de Antonia, ruidosos, seguros de sí mismos, de esos que miran de reojo para calcular el precio de cada cosa. La sala, remodelada al estilo minimalista que ella imponía, se veía como un catálogo, gris, fría, sin alma. Yo me movía como una sombra, sirviendo, acomodando, escuchando frases sueltas que parecían cuchillos envueltos en sonrisas. Miguel estaba feliz, y eso era lo importante. Sus ojos brillaban mientras abría los regalos. Una tablet, un set enorme de construcción, un helicóptero a control remoto. Yo le entregué un libro, una enciclopedia del espacio que me había pedido hace meses.
Se me lanzó al cuello y me susurró: «Gracias, abuelita, eres la mejor». Ese abrazo me sostuvo como un muro invisible. Por ese abrazo, una mujer puede resistir todo. Ya entrada la tarde, Gerardo alzó la copa para dar un brindis. Lo vi nervioso pero con la sonrisa ensayada, como queriendo impresionar al público correcto. Habló bonito de su hijo, de la familia, de los sueños cumplidos. Y de pronto anunció: «Tenemos regalitos para todos, y para nuestra mamá también». Me extendió un paquete pequeño, envuelto sin cuidado. Lo abrí despacio. Dentro había un pañuelo de tela sintética, áspero, de un color indefinido entre gris y marrón. Un trapo. Levanté la vista. Gerardo no me miraba. Sus ojos estaban puestos en Antonia. Ella le devolvió una sonrisa cómplice. Entonces, mi propio hijo pronunció la frase que me partió el alma. «Tómalo, mamá. Póntelo. Cúbrete esa cara vieja. No avergüences a la familia». Lo dijo en voz alta, para que todos lo escucharan. Para que lo escuchara la familia de Antonia. Para que lo escuchara Miguel. El silencio cayó como un golpe. Sentí como algo se apagaba dentro de mí. No lloré. No grité. No podía. Era como si me hubiera petrificado en un solo cuadro, observando las caras. Antonia celebrando como si fuera un triunfo. Su madre disfrutando la humillación. Un primo que aplaudía como si fuera un chiste vulgar. Y mi hijo, evitando mi mirada, sabiendo lo que había hecho. El pañuelo quedó sobre mis rodillas, pesado como una piedra. Miré mis manos, esas que amasaron pan, que cuidaron a Gerardo, que sostuvieron esta casa. ¿Era ese el final? ¿Convertirme en una sombra cubierta con un trapo para no incomodar? Entendí de golpe lo que durante años me negué a aceptar. Me estaban borrando, no de un día, sino escalón por escalón. Primero con silencios, luego con desprecios, después con deudas, y ahora con una orden pública. Cúbrete y cállate. Busqué la mirada de Miguel. Estaba serio, jugueteando con un tenedor. Pero vi en sus ojos el destello de la injusticia. No comprendía del todo las palabras, pero sí el gesto, la crueldad, y pensé: ¿qué aprende un niño que presencia esto? Aprende a medir la dignidad con dinero, a repetir humillaciones como si fueran herencias. No, me dije, no bajo mi guardia. Llegó el pastel. 10 velitas encendidas. Miguel pidió su deseo y sopló con fuerza. Todos aplaudieron. Gerardo, sonriente, tomó el cuchillo listo para cortar el primer trozo. Creía que todo había quedado atrás, que yo había tragado otra vez. Pero no. Yo también tenía un regalo para mi nieto, un regalo que cambiaría su futuro. Me puse de pie. Yo también quiero dar unas palabras, dije con voz firme. Y el silencio volvió a la sala. Me levanté despacio, con una calma que sorprendió hasta a mí. Sentí cómo cada mirada se clavaba en mi espalda, cómo las conversaciones se congelaban en el aire. El cuchillo en manos de Gerardo quedó suspendido sobre el pastel, como si temiera caer. Antonia me observaba con esa sonrisa triunfante, convencida de que yo bajaría la cabeza, obediente como siempre. Pero esa versión de mí había muerto segundos atrás. Respiré hondo. Recordé la voz de Nicolás diciéndome, cuando la vida nos apretaba: «Zenaida, una mujer puede perder todo, menos la dignidad. Si te arrancan eso, ya no eres tú». Y entonces hablé. «Quiero dar unas palabras», dije con firmeza, sosteniendo el pañuelo en mis manos como si fuera una prueba. Mi voz sonó distinta, más fuerte, más mía. El silencio fue absoluto. Los invitados dejaron los vasos a medio camino de la boca. Nadie se movió. Miguel, con la cara iluminada por las velas recién apagadas, me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Hoy celebramos los 10 años de Miguel, mi nieto querido. Y como todo cumpleaños, debe haber un regalo especial. Yo también tengo uno para él.
Todos esperaban que sacara una caja, un juguete, algo material. Pero lo que entregué fue otra cosa. Miguel, este regalo no es un objeto. Es una enseñanza. Quiero que recuerdes siempre que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a avergonzarte por quién eres, ni por de dónde vienes. Ni siquiera la familia. Hubo un murmullo incómodo, como un temblor que recorre una sala. Antonia torció el gesto, molesta. Gerardo frunció el ceño, intentando apagarme con la mirada. Yo seguí. Yo levanté esta casa con tu abuelo. Cada pared, cada ladrillo, cada recuerdo. La construimos para que fuera un hogar, no un escaparate. Y si hoy me quieren cubrir la cara con un trapo, no es porque la tenga arrugada, sino porque les molesta que recuerde la verdad, que aquí la raíz soy yo, y que sin mí no habría nada de lo que ahora presumen. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no me detuve. Al contrario, mis palabras comenzaron a salir como un río contenido por demasiado tiempo. Hijo, me dirigí a Gerardo, mirándolo directo a los ojos. Este pañuelo que me diste no tapa arrugas, tapa culpas. Lo que intentas cubrir no es mi rostro, es la deuda que tienes conmigo, los años que has vivido a costa de mi sacrificio, y no lo harás más. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, incómodos. Otros fingieron revisar el celular para no presenciar la escena. Antonia me miraba con furia, apretando los labios. Pero ya nada podía detenerme. Me giré hacia Miguel, que me escuchaba con el corazón en la cara. Nieto, aprende esto hoy. Una persona vale por lo que es, no por lo que aparenta. No permitas que nadie te humille, aunque venga con la máscara del cariño. Y si algún día alguien intenta tapar tu luz, recuérdalo. Tú vienes de una mujer que se negó a ocultar la suya. Dejé el pañuelo sobre la mesa, frente a todos. El silencio era espeso, incómodo, casi insoportable. Nadie se atrevía a aplaudir ni a interrumpir. En ese momento tomé la decisión que había estado madurando en silencio durante meses, pero que nunca me había atrevido a pronunciar. Y ya que hoy es un día de verdades, quiero decir algo más. Esta casa, la que construí con su abuelo, no seguirá siendo el escenario de humillaciones. Yo no seré más la sombra que paga y calla. He tomado una decisión, venderé esta casa. Las palabras cayeron como un trueno. Vi cómo Antonia palidecía. Vi cómo Gerardo se quedaba sin aire. ¿Qué dices, mamá?, balbuceó él, incrédulo. Estás loca. Esta casa es nuestra. Es la familia. No. Gerardo lo interrumpí con calma. Esta casa es mía. Yo la levanté. Yo la sostuve todos estos años. Yo la mantuve en pie cuando tú no podías con tus deudas. No es tuya. Nunca lo fue. Y estoy cansada de que me traten como una intrusa en mi propio hogar. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Nadie esperaba que la mujer callada, la que se movía entre la cocina y la sala sin hacer ruido, se plantara así, con la frente en alto. Venderé la casa, repetí con firmeza. Con ese dinero aseguraré mi vejez y, sobre todo, el futuro de Miguel. Abriré una cuenta para él. Ese será mi verdadero regalo de cumpleaños. Que sepa que su abuela eligió su dignidad y su futuro por encima de todo. El cuchillo resbaló de las manos de Gerardo y cayó sobre el plato con un golpe seco. Miguel me miraba como si hubiera visto a una heroína salir de un libro. Antonia apretaba la servilleta entre las manos, incapaz de fingir una sonrisa. El silencio se rompió apenas con un susurro de algunos invitados que comenzaron a levantarse, incómodos, murmurando excusas para retirarse. Yo no los detuve. No había nada más que decirles. Lo importante ya estaba dicho. Me senté de nuevo, serena, como si me hubiera quitado un peso de encima. Sentí una libertad que hacía años no conocía. Gerardo intentó hablar, pero la voz le temblaba.
Mamá, ¿no puedes hacer eso? Sí puedo, lo interrumpí. Y lo haré. Miré a Miguel y sonreí. En sus ojos vi algo que me devolvió la fe, orgullo. Él entendió. Tal vez no todas las palabras, pero sí la esencia. Y eso me bastaba. Las velas seguían humeando en el pastel. Yo sabía que esa noche había terminado una etapa de mi vida. Ya no era la mujer que callaba. Había vuelto a ser yo. La fiesta terminó como una casa sin cimientos. De golpe, con grietas en todas partes. Los invitados se marcharon en silencio, evitando mirarme a los ojos, como si mi voz hubiera sido un terremoto que les recordó sus propias verdades escondidas. El pastel quedó intacto, con las velas aún derritiéndose en silencio. Nadie se atrevió a probarlo. Miguel fue el único que se acercó. Se sentó a mi lado y me apretó la mano con fuerza. No dijo nada, no hizo falta. En sus ojos estaba todo. El amor, el orgullo, la inocencia que entiende lo esencial aunque le falten las palabras. Lo abracé con cuidado, como si aquel gesto fuera la única luz en medio de tanta oscuridad. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, la sala se volvió un campo de batalla. Antonia fue la primera en atacar. «¿Cómo se atreve, doña Zenaida?», gritó, con las mejillas rojas y las manos temblorosas, humillarnos delante de todos. Arruinó la fiesta de su nieto con su drama barato. La miré con calma, aunque por dentro sentía el temblor de años contenidos. «Lo que arruinó la fiesta no fue mi voz», le respondí despacio. «Fue el desprecio que ustedes sembraron. Yo solo lo hice visible». Gerardo dejó caer el saco sobre el sillón y caminó hacia mí con pasos pesados. Su rostro era una mezcla de rabia y desconcierto, como un niño al que le quitan el juguete que cree suyo. «Mamá, no puedes vender la casa», dijo, casi suplicando. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Todo lo que tengo está invertido en el negocio. Si me quitas la casa, me dejas sin nada». Gerardo, le respondí con voz firme. «¿Y qué crees que me dejaste tú a mí todos estos años? Sin ahorros, sin paz, sin respeto. Y aún así estuve aquí sosteniéndote. Ahora basta». Antonia soltó una carcajada amarga. «¿Escuchas, Gerardo? Tu madre quiere hacerse la mártir, como si hubiera cargado el mundo entero en sus hombros. Lo único que tiene es esta casa vieja, y cree que con eso puede controlarnos». Me dolió escucharla, no por sus palabras, sino porque venían de alguien a quien yo abrí las puertas de mi hogar, alguien que desayunó en mi mesa, que usó mi vajilla, que durmió bajo este techo. Y aún así, nunca dejó de verme como un estorbo. «No se equivoque», Antonia, le contesté, mirándola a los ojos. «Esta casa vieja, como usted la llama, me costó sudor, lágrimas y amor. Y si algo sé, es que el amor verdadero no envejece. El suyo, en cambio, huele a intereses». Miguel, que aún estaba junto a mí, frunció el ceño y abrazó más fuerte mi brazo. Antonia notó el gesto y bufó, molesta. «Mire nada más. Ya lo está envenenando contra nosotros. Eso es lo que quiere. Quedarse con el niño. Volverlo en nuestra contra». Gerardo trató de calmarla, pero lo hizo de la peor manera. «Antonia, ya basta. Mi mamá está enojada, pero no hará nada. Siempre dice mucho y luego se queda tranquila». «¿Verdad, mamá?», me dijo, buscando esa complicidad antigua que tantas veces lo salvó. «Pero esta vez no». «No», Gerardo contesté con un tono que ni yo reconocí en mi voz. «Esta vez no». Él parpadeó, incrédulo, como si no pudiera concebir que su madre no doblara la cabeza. Y entonces comprendí que para él yo era un pilar fijo, un recurso infinito. Nunca se le ocurrió que un día ese pilar podía moverse, que esa fuente podía secarse. Subí a mi habitación sin decir más. Cerré la puerta con llave. Hacía años que no cerraba con llave. El silencio me envolvió como un manto. Me miré en el espejo. Las arrugas, las canas, la piel cansada.
pero lo que vi por primera vez en mucho tiempo fueron mis ojos brillando con decisión. No con rabia, no con dolor, con certeza. Saqué de la cómoda un sobre con documentos, la escritura de la casa, recibos de impuestos, cartas del banco. Los había guardado como quien guarda reliquias, sin pensar que algún día los usaría. Ahora eran mi arma, mi escudo, mi camino. Me senté en la cama y escribí en un cuaderno. Lunes. Ir a notaría. Consultar proceso de venta. Hablar con contador. Mientras trazaba cada línea, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. La noche cayó sobre la casa. Afuera, los grillos cantaban como si nada hubiera pasado. Adentro, la tensión era tan densa que casi se podía masticar. Antonia no salió de su cuarto. Gerardo deambuló de un lado a otro, abriendo cajones, hablando por teléfono en voz baja, como si pudiera resolver con palabras apresuradas lo que llevaba años pudriéndose. Miguel tocó la puerta de mi cuarto antes de dormir. Abuelita, me susurró, yo quiero vivir contigo siempre. Lo abracé fuerte, sintiendo que ese niño era mi única certeza, mi única brújula. Y lo harás, mi amor, le prometí. Donde yo esté, siempre tendrás un hogar. Esa noche dormí poco, pero con una paz distinta. Ya no era la víctima resignada. Era una mujer en pie de lucha, con la dignidad por bandera. Al amanecer, mientras la luz se colaba por la ventana, supe que el camino sería duro, que Antonia pelearía con uñas y dientes, que Gerardo intentaría manipularme, que la familia me señalaría como loca. Pero nada de eso me importaba, porque lo verdaderamente loco era haberme dejado borrar tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sola, en silencio, con la certeza de que lo peor había quedado atrás. El lunes amaneció claro, con un sol que parecía burlarse de la tormenta doméstica que aún se respiraba dentro de la casa. Me vestí temprano, con una blusa sencilla y un rebozo que me había tejido mi madre hace décadas. No era lujo, era raíz. En la mesa del comedor, Gerardo y Antonia desayunaban en silencio. Miguel jugaba con sus lápices de colores, ajeno pero atento, como si comprendiera que cada palabra podía ser dinamita. Me serví un café sin pedir permiso. Esa mesa también era mía. Sentí los ojos de Antonia sobre mí, fríos como el metal. ¿Y a dónde piensa ir tan temprano?, preguntó con una sonrisa torcida. A ocuparme de mis asuntos, respondí con calma. Gerardo dejó la taza con un golpe seco. Mamá, de verdad espero que ayer solo hayas hablado por enojo. Estabas alterada, te entiendo, pero no puedes andar diciendo que vas a vender la casa. No lo dije por enojo, le corté. Lo dije porque es lo que haré. El silencio se hizo más pesado que el concreto. Antonia soltó una risa seca. Escuchas, Gerardo. Tu madre cree que con papeles viejos y arrugas puede decidir el futuro de todos. ¡Qué ternura! Me levanté sin responderle. Guardé los documentos en mi bolso y salí. El aire fresco me recibió como un aliado. Caminé hasta la notaría, cada paso firme como si fueran raíces nuevas que brotaban bajo mis pies. En la oficina, el licenciado Gálvez me escuchó con paciencia. Le mostré las escrituras, las facturas, las cartas. Revisó todo con minuciosidad, mientras yo mantenía el corazón latiendo en la garganta. Doña Zenaida me dijo finalmente: «Usted es la única propietaria. No hay nada que le impida vender». «¿Pero está segura?» Más que nunca, le respondí. Me explicó el proceso: tasación, publicación, plazos. Había caminos rápidos y caminos seguros. Yo elegí el seguro. No tenía prisa, tenía firmeza. Cuando firmé la primera autorización, sentí como si me quitara de encima una cadena invisible que llevaba arrastrando por años. Al regresar a la casa, la encontré convertida en tribunal. Antonia me esperaba de pie, los brazos cruzados. Gerardo, con el rostro desencajado. «Fuiste a la notaría, ¿verdad?»,
escupió él. Sí, contesté, mirándolo sin bajar la vista. Y ya empecé el trámite. Mamá, piénsalo. Es la herencia de Miguel. La herencia de Miguel no es esta casa, le aclaré. Es la dignidad de su abuela. Y esa no la vendo ni la regalo. Antonia golpeó la mesa. Esto es un absurdo. ¿Qué va a decir la gente cuando se enteren de que vendió la casa familiar? Nos dejará en ridículo. Peor ridículo es maltratar a quien la construyó, le respondí. Lo que piensen los demás no me quita el sueño. Gerardo intentó otro camino, el de la manipulación dulce, el que tantas veces usó de niño. Mamá, si vendes, ¿dónde vamos a vivir? Piensa en Miguel. Él necesita un hogar. Me incliné hacia mi nieto, que estaba en la sala, dibujando en silencio. Miguel siempre tendrá un hogar conmigo, dije. Aunque sea en un cuarto pequeño, será un lugar donde reine el respeto. El niño me miró y sonrió tímido, como si confirmara lo que ya sabía. Antonia explotó. No puede quedarse con el niño, es nuestro hijo. Usted solo es la abuela, no tiene derecho. Su voz chillona retumbó en las paredes. Yo no contesté. No necesitaba discutir lo obvio. El lazo entre Miguel y yo no lo rompía ningún grito. Esa noche cenamos en silencio. Gerardo no probó bocado. Antonia se encerró en su cuarto. Miguel comió conmigo en la cocina como en los viejos tiempos. Me contó de la escuela, de un dibujo que quería mostrarme, de un sueño en el que viajábamos a Marte. Lo escuché con una sonrisa que me sanaba. Cuando se fue a dormir, abrí mi cuaderno y escribí: hoy di el primer paso. Ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron un desfile de tensiones, llamadas de bancos, visitas de evaluadores, discusiones en voz baja que yo escuchaba detrás de las paredes. Gerardo trató de convencerme con números, Antonia con veneno. Yo me mantuve firme. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Gerardo salió al encuentro. Su voz sonaba cansada. Mamá, ¿de verdad prefieres a esos extraños que van a comprar la casa antes que a tu propio hijo? Lo miré. Vi en él al niño que alguna vez confió en mis manos, al joven que prometió un imperio y se perdió en su propio orgullo. Prefiero mi dignidad, Gerardo, porque sin ella no soy nada, y si no soy nada, tampoco puedo ser madre. Él bajó la mirada, derrotado por primera vez. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, sentí el viento fresco entrar en la sala y me descubrí sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no era una cárcel, era un puente hacia la libertad que tanto había postergado. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. En el barrio no hay secretos. Lo que uno dice en la notaría al día siguiente ya se comenta en la tienda, en la peluquería, en la fila de las tortillas. ¿Supiste que doña Zenaida va a vender la casa? ¿La de toda la vida? Algunos lo decían con asombro, otros con desaprobación, y unos pocos con una chispa de admiración. Antonia, furiosa, se encargó de amplificar el escándalo. Llamaba a parientes, a amigas, incluso a conocidos lejanos para repetir la historia a su modo. La señora está senil. No sabe lo que hace. Imagínate, vender la casa donde creció su hijo. Una locura. Gerardo no la contradecía, tal vez porque le convenía pintarme como una anciana desequilibrada. Un domingo por la tarde, vinieron mis cuñadas a visitarme. Entraron con sonrisas tensas, esas que anuncian tormenta. Apenas nos sentamos en la sala, soltaron el discurso. Zenaida, recapacita. Una madre no expone a su hijo así. ¿Cómo vas a dejarlo sin techo? Piensa en el apellido, en la tradición. La tradición no me pagó las cuentas, les respondí, ni me sostuvo las noches que me pasé preocupada por las deudas. Pero la familia es la familia. La familia se demuestra con respeto, las interrumpí. Y aquí el respeto se acabó el día que me dijeron que cubriera mi cara para no dar vergüenza. Se quedaron calladas,
No esperaban esa respuesta. Una de ellas intentó suavizar el golpe. Todos decimos cosas feas en un arranque. No puedes tomarlo tan a pecho. Sonreí, pero fue una sonrisa cansada. Ese arranque fue el último ladrillo en una pared que llevo años cargando. Y yo ya no quiero muros. Quiero ventanas. Las despedí con educación. Sabía que sus visitas no eran para cuidarme, sino para defender la comodidad de Gerardo y Antonia. Esa noche, Miguel entró a mi cuarto con un cuaderno en las manos. Me mostró un dibujo, una mujer con un rebozo al viento, parada frente a una casa que parecía moverse como un barco. «¿Eres tú, abuelita?», me dijo. «Y la casa es un barco porque vas a llevarnos a otro lugar». Se me hizo un nudo en la garganta. Ese niño entendía más que todos los adultos juntos. Lo abracé fuerte, agradecida de que en medio de tanto veneno aún existiera pureza. Los días avanzaban y la presión crecía. Antonia comenzó a tratarme como a una enemiga declarada. Movía mis cosas sin permiso, daba órdenes en la casa como si ya fuera suya. Me lanzaba comentarios venenosos en cada comida. «No sé quién querrá comprar una casa tan vieja. Seguro ni se vende. Ojalá el dinero te alcance para pagar el asilo, porque eso es lo que sigue». Yo la miraba con calma. Sus palabras ya no me herían, porque había descubierto algo esencial. La verdadera humillación no está en lo que dicen de ti, sino en lo que tú aceptas creer. Un día, al salir de la notaría, me encontré con doña Teresa, vecina de toda la vida. Una mujer sencilla, viuda como yo. Me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «Lo que hiciste en la fiesta fue valiente». Yo nunca me atreví a enfrentar a mis hijos cuando me faltaron al respeto. «Te admiro». Sus palabras me devolvieron una fuerza inesperada. Entendí que mi decisión no era solo mía. Era también un espejo para otras mujeres que vivían en silencio, tragando desprecios. Tal vez mi voz, al fin, servía para algo más grande. Mientras tanto, Gerardo buscaba la forma de detenerme. Una noche me mostró papeles, números, supuestos planes de negocio. «Mamá, dame 6 meses. Te lo prometo. En 6 meses el negocio despega. No vendas todavía». Lo miré con ternura y dolor. «Hijo, llevo 6 años escuchando lo mismo. Ya no me quedan 6 meses que regalar». Se quedó mudo. Sus hombros se hundieron. Por un instante, vi en él al niño que pedía ayuda y no al hombre que me había olvidado. Me dolió, sí, pero no lo suficiente como para retroceder. Al día siguiente, el valuador oficial vino a la casa. Caminó por los pasillos. Midió. Tomó notas. Antonia lo seguía como un fantasma enojado, murmurando cosas. Yo lo acompañé tranquila, mostrando cada rincón con la frente en alto. Cuando se fue, ella explotó. «Eres una traidora. Nos dejas en la calle. ¿Eso quieres que piense tu nieto de ti?». Me giré hacia Miguel, que estaba en la puerta escuchando. «Lo que quiero que piense», dije, mirándola directo, «es que su abuela eligió la verdad en vez de la comodidad». Esa noche me senté a escribir otra vez en mi cuaderno. Apunté: «Hoy entendí que mi voz no solo es mía. Cuando hablo, otras mujeres se reconocen. Cuando callo, todas se hunden conmigo. Yo ya no me callo». Y al cerrar el cuaderno, sentí que por primera vez el eco de mis palabras resonaba más fuerte que las cadenas que me quisieron poner. El proceso avanzaba con una rapidez que ni yo misma esperaba. El notario me llamó para decirme que había un comprador interesado, serio, con solvencia. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de la magnitud del paso que estaba a punto de dar. Era real. La casa donde viví toda mi vida pronto dejaría de pertenecerme. Esa tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché cómo Antonia discutía con Gerardo en la sala. «No puedes dejar que lo haga», decía ella con voz estridente. «¿Dónde vamos a ir? ¿Qué va a decir la gente?» «¿Y qué quieres que haga?», contestó él, abatido.
Todo está a su nombre. Legalmente no puedo detenerla. Entonces manipúlala, haz algo. Siempre ha sabido convencerla. Me quedé quieta, escuchando. Sentí una punzada en el pecho. Todo se reducía a eso, a manipularme. Nunca fui madre para ellos, fui recurso. Bajé las escaleras despacio, con paso firme. Ellos se callaron en seco al verme. No necesitan susurrar, les dije. Ya los escuché. Y no, Gerardo. Esta vez no hay manipulación posible. Antonia bufó con rabia. Usted no piensa en Miguel. Me acerqué a mi nieto, que estaba en el sofá con un libro en las manos. Le acaricié el cabello. Pienso más en él que en nadie, respondí. Pienso en darle un ejemplo que lo acompañe toda su vida. Miguel me sonrió, como si entendiera cada palabra. Antonia volteó la cara, impotente. Los días siguientes fueron una mezcla de nostalgia y alivio. Caminaba por la casa tocando las paredes, recordando momentos, las carcajadas de Nicolás, los pasos torpes de Gerardo niño, los juegos en el patio. Cada rincón tenía un eco, un fantasma amable. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud. Esta casa había cumplido su misión, darme un lugar, criar a mi hijo, proteger a mi nieto. Ahora, debía liberarla y liberarme. Una mañana, Gerardo se acercó a mi cuarto. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. «Mamá», dijo en voz baja. «Perdóname». Lo miré, sorprendida. «No te disculpes conmigo», le respondí. «Discúlpate contigo mismo y con tu hijo». «Es que», balbuceó, «me siento un fracaso». Mi corazón de madre se estremeció, pero no me dejé vencer. Lo abracé un momento, con ternura, y luego lo solté. Fracaso no es caerse, hijo. Fracaso es quedarse ahí, esperando que otros te levanten siempre. Él bajó la cabeza. No insistió más. Tal vez entendió que ya no tenía poder sobre mí. La visita del comprador fue el punto de quiebre. Un hombre serio, acompañado de su esposa. Recorrieron la casa con respeto, preguntando detalles. Cuando se fueron, Antonia explotó como nunca. No voy a permitir que unos extraños duerman en mi recámara, que usen mi cocina, que se adueñen de lo que es mío. No es tuyo, le respondí tranquila. Nunca lo fue. Su rostro se deformó de furia. Vieja egoísta, todo lo haces por protagonismo. Me reí, no con burla, sino con una serenidad que la desconcertó. Si a tu edad no has entendido que lo único que de verdad poseemos es nuestra dignidad, entonces ya lo perdiste todo. Se fue dando un portazo. Gerardo la siguió, cansado. Miguel se acercó y me susurró. «Abuelita, cuando nos vayamos, ¿puedo llevarme mi enciclopedia?» Sonreí. «Claro que sí, hijo. Nos llevaremos lo esencial, lo que nos alimenta el corazón». Esa noche recé frente al altar de Nicolás. Puse una vela y le hablé como tantas veces. «Viejo, ya casi termino esta batalla. No fue fácil, pero tus palabras me sostuvieron. Dijiste que la dignidad era lo último que debía perder. Y aquí estoy, cumpliendo». Sentí un calor suave, como si su mano aún me acariciara el hombro. Cerré los ojos y descansé. El día de la firma llegó. Me levanté temprano. Me puse el mismo rebozo que usé cuando enterramos a Nicolás. Caminé hasta la notaría acompañada de Miguel. No quise que nadie más viniera. El notario leyó los documentos. Yo escuchaba cada palabra como si fuera música. Al final me pasó la pluma. Firmé con mano firme, sin temblar. Cuando el último trazo quedó en el papel, respiré hondo. Era libre. De regreso a casa, Gerardo y Antonia me esperaban con caras largas. No dije nada. No necesitaba explicaciones. Ya todo estaba hecho. Esa noche, mientras guardaba mis cosas en cajas, Miguel me ayudaba entusiasmado. «¿A dónde vamos, abuelita?» «A un lugar donde podamos empezar de nuevo», le respondí.
No importa si es pequeño, lo importante es que sea nuestro. Él sonrió. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que el futuro me pertenecía. La mañana después de firmar la venta de la casa amaneció distinta. El aire parecía más liviano, como si hasta los árboles del barrio supieran que algo había cambiado. Me desperté temprano, pero no por costumbre ni por deber, sino por entusiasmo. Había un cosquilleo en el pecho, esa mezcla de miedo y alegría que solo se siente al empezar de nuevo. Las cajas estaban apiladas en la sala. No eran muchas. La vida, cuando se sacuden las apariencias, cabe en menos de lo que creemos. Ropa sencilla, algunos recuerdos, fotografías, libros, la enciclopedia del espacio de Miguel, el rebozo de mi madre, el altar de Nicolás. Todo lo demás podía quedarse atrás sin dolor. Gerardo me miraba desde la puerta, derrotado, con un cansancio que parecía envejecerlo de golpe. Antonia, con la cara dura, ni siquiera se despidió. Solo lanzó un comentario ácido mientras yo supervisaba que subieran las cajas al camión de mudanza. A ver, ¿cuánto te dura la dignidad cuando estés sola? Sonreí. La dignidad dura toda la vida, le respondí. El desprecio, en cambio, acaba consumiendo a quien lo practica. Ella giró los ojos y se marchó. Yo ya no necesitaba nada más de ella. Me acerqué a Gerardo. Lo abracé por última vez antes de irme. Hijo, aún tienes tiempo de enderezar tu vida, pero no puedo seguir sosteniéndote. Él no respondió. Su silencio fue la aceptación más honesta que me había dado en años. Subí al camión con Miguel, que brincaba de emoción como si se tratara de una aventura. ¿De verdad vamos a vivir en un lugar nuevo? ¿Abuelita? Sí, hijo. Y será nuestro hogar, aunque sea pequeño. Llegamos a un departamento modesto, pero luminoso. El sol entraba por la ventana de la sala y pintaba las paredes de un color cálido. Miguel corrió por el pasillo, midiendo el espacio para imaginar dónde pondría sus juguetes. Yo acaricié las paredes lisas, agradecida. No había fantasmas de desprecio en ese lugar. Todo era limpio, como una hoja en blanco. Los primeros días fueron sencillos y felices. Cocinábamos juntos. Miguel hacía su tarea en la mesa mientras yo leía. Por las noches hablábamos de sueños. Él quería ser astronauta, yo, escritora de mis propias memorias. Y en medio de esa calma nueva, comprendí que lo que había perdido en metros cuadrados, lo había ganado en paz. Un sábado por la tarde, doña Teresa, la vecina que me había apoyado con sus palabras, vino a visitarme. Traía un pastel sencillo y una sonrisa sincera. Vine a darte la bienvenida a tu nueva vida, me dijo. Nos sentamos a platicar. Le conté lo que había pasado en la fiesta, la humillación, la decisión. Ella me escuchaba con los ojos brillantes. No sabes lo que significa para muchas de nosotras escucharte, me confesó. Yo nunca tuve el valor de enfrentar a mis hijos cuando me faltaban al respeto. Tú lo hiciste. Eres un ejemplo. Sus palabras me conmovieron. Entendí que mi historia no era solo mía. Era de tantas mujeres que, en silencio, se dejaban borrar. Y que tal vez mi voz, por fin, servía para encender otras. Con el tiempo, más vecinas se acercaron. Algunas venían a pedirme consejo, otras solo a compartir un café. Sin proponérmelo, me convertí en confidente, en espejo, en alguien que les recordaba que aún podían elegir su dignidad. Miguel, mientras tanto, florecía. En la escuela hablaba con orgullo de su abuela. Una tarde lo escuché decirle a un compañero: mi abuelita me enseñó que nadie debe taparte la cara. Casi se me escapan las lágrimas. Ese niño había entendido el corazón de todo, y su futuro lo sabía. Ya estaba marcado por esa semilla de dignidad. Pasaron los meses. Una tarde Gerardo me llamó. Su voz sonaba diferente, más humilde. Mamá, estoy buscando trabajo fijo. El negocio ya no va. Quiero empezar de nuevo.
Sentí un alivio extraño. Tal vez al perder la casa, había ganado la oportunidad de recuperar a mi hijo, no al hombre soberbio, sino al ser humano que aún quedaba en él. Me alegra escucharlo, hijo. Nunca es tarde. No hablamos más. Pero esa semilla también estaba sembrada. Esa noche, encendí una vela frente al altar de Nicolás y susurré: «Viejo, lo logramos». Me miré en el espejo. Vi las arrugas, las canas, la piel marcada por los años. Pero vi también algo que no veía desde hacía mucho: orgullo. No de lujos, no de apariencias, sino de verdad. Entonces supe que había cerrado un ciclo. La casa ya no estaba, las cadenas tampoco. Lo que quedaba era lo esencial. Yo, mi nieto, mi voz. Y a todas las mujeres que me escuchan hoy, quiero decirles esto: la dignidad no se negocia. Puede que les quieran cubrir la cara con pañuelos de desprecio, pero ninguna tela logra apagar la luz de una mujer que se decide a brillar. Porque si yo, después de tantos años de silencio, pude levantarme y decir «basta», entonces ustedes también pueden. Miguel se acercó, me abrazó y susurró: «Abuelita, contigo siempre me siento en casa». Y entendí que tenía razón. El verdadero hogar no son las paredes, es la dignidad que compartimos. Hay historias que no vivimos, pero igual nos duelen. Si esta te tocó el corazón, suscríbete. Tengo muchas más que quiero contarte.